Hoy vamos a entrevistar en Café Negro a Daniel Figares. Es un periodista notorio de nuestro medio, madurado en los años 70, 80, y muy reconocido como investigador de la música joven en el Uruguay, en el Río de la Plata, y a su vez un cronista de la época notable. Adquirió gran notoriedad con el libro La misma sangre, donde recrea al estilo de Truman Capote uno de los crímenes más atroces de la década de los 80. Al mismo tiempo acaba, como fruto de su larga investigación sobre uno de los grupos más emblemáticos, que fueron los Estómagos, devenidos más tarde en Los Buitres, acaba de publicar la editorial Planeta la biografía oficial de Los Buitres. De ese mundo, el mundo de los 70, 80, principios de los 90, vamos a hablar con Daniel Figares en Café Negro. Daniel Figares, bienvenido a Café Negro. Gracias, Negrito. Gracias. Un placer estar acá contigo, que para mí sos un ídolo increíble. Sos un ídolo increíble, la verdad. Vos sabés, La balada de Johnny Sosa. Y el otro día me estaba acordando hasta el libro de los boliches, ¿no? Digo, qué libro bárbaro. Porque viste que incluso desde que lo publicaste hasta ahora, ya algunos boliches ya no están, ¿no? Digo, si derrumbará mitos el tiempo, hasta espiritual y físicamente, porque están derrumbados esos boliches, ¿no? Sí. Y vos sabés que me acordaba mucho de ti, porque hacía mucho tiempo, yo, por no decirte años, que no me involucraba tanto con un libro como Antes de Anoche, que demoré 4 horas en leer En Sangre Propia, ¿no? Y no tengo ningún reparo para decirte que es un libro excepcional, monumental, Muchas gracias. durísimo, muy duro, de una objetividad que la quisiera tener el ciudadano común a la hora de darse cuenta de las injusticias que comete el ciudadano común juzgando por la apariencia, ¿no? Claro. A veces pensaba que cuando ocurre un hecho de sangre, por ejemplo, o un hecho que conmueve a la sociedad, claro, es una utopía lo que voy a decir, pero no debería darse a conocer el hecho hasta 48 horas después de ocurrido, sin desmedro que obviamente que en silencio se sigue investigando hasta las últimas consecuencias y todo lo demás. Pero dar a conocer al público un hecho que no ha sido mínimamente analizado, le está retaseando elementos para que el lector, el televidente, el oyente, le está retaseando elementos para que se haga una composición de lo que ha ocurrido. Es cierto. ¿No? Es una utopía lo que estoy diciendo, no, pero bueno, digo, pero es cierto lo que ¿no? decís. Si uno tuviera ese tiempo, ¿no? Como para observar todas las cosas, ¿no? Digo. Pero antes, En Sangre Propia, es la novela o no es una novela, es una crónica novelada, porque incursiona en un género que para mí es maravilloso, ¿no? A mí me gusta muchísimo la crónica
policial. Claro. Incluso todo tipo de crónicas en donde exista el misterio a develar, Claro. el espionaje, todo eso que tantas delicias nos provocó en la adolescencia. Exacto, ¿no? que esa es la época donde uno le da duro y parejo a eso, ¿es cierto? Entonces a eso iba. Tú ingresaste al periodismo en la época en que empezaba a crecer el nuevo periodismo. Exactamente, ¿no? Exactamente, sí, sí. O el periodismo canalla, como le decían sí, otros. el periodismo canalla. El realismo sucio, como le decían otros. El periodismo gonzo, como le decía Hunter Thompson. Exactamente. Sí, en toda esa época, que fue una época de quiebre, ¿no? Yo igual tuve la suerte de tener una... Estamos hablando de la década de los 60. 70, sí, inicio de los 70. Yo tuve la suerte, que siempre lo cuento por ahí, de descubrir un galpón en mi casa, en la casa donde vivíamos en Jacinto Vera, que tenía libros, ¿no? Y que no eran míos, eran libros que en realidad esto ya prescribió, pero la verdad es que violenté. Era un galpón que tenía libros que sus dueños ya no lo reclamaban, ¿no? Nosotros alquilábamos, mi vieja alquilaba la casa ahí, que tenía un fondo, y en el fondo del fondo, valga la redundancia, había un galpón cerrado, ¿no? Y Pan Botija, eso era todo un misterio, con un candado, era una cosa que eso lo tenía que abrir. Y ahí descubrí libros incluso antes de leer. Y de los primeros tipos que tomé contacto de la lectura fue Henry Miller. Entonces eso ya, vos ponete a imaginar en la mente de un pibe que recién, además mal, ¿no? Por alguna cosa muy mal. Trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Sí, ¿no? Y no me acuerdo, incluso Sexus o Nexus, lo que hubiera ya. Me acuerdo que había, además era la biblioteca de alguien muy especial, porque estaba el de Camerón de Boccaccio, estaban Las Mil y Una Noches. Había hasta un libro que se llamaba El culto al falo, que no me acuerdo de qué era. Dijera el paisano, era un galpón eróstico. Era ¿no? un galpón erótico, exactamente. Eróstico. Pero aparte de eso, la verdad es que yo creo que lo fundamental y que tiene relación con lo que vos decís es la figura de Henry Miller, ¿no? Que después me vine a dar cuenta que el tipo, evidentemente, al ser de las primeras lecturas que tuve, porque es muy loco decirlo, pero de las primeras cosas que aprendí cuando aprendí a leer fue Henry Miller. Pero es muy loco. Eso no tiene nada de loco. Henry Miller siempre fue denostado por el gran público bestseller, digamos, en la ficción. Fue denostado por ser el escritor pornográfico por excelencia. Sin embargo, yo me acuerdo que cuando leí Trópico de Cáncer, ya habían salido todos. Y Loren Darrell, que era un gran estudioso de él, hizo una recopilación de los textos, separó textos, 2 capítulos, un capítulo de aquí y de allá, donde el sexo no corría. Claro. Porque no era solo eso, efectivamente, ¿no? Sí. Si bien había mucho sexo, evidentemente, no era solo eso, ¿no? No, pero así rápidamente te digo, me acuerdo de un amante que iba a pasar la noche con una divorciada que tenía un niño de 5 años. Pero antes de ingresar al dormitorio tenían que hacer dormir al niño. Claro. Y él se arrodilla al lado de la cama y le hace un cuento infantil de 3 ositos, así. Y el niño le empieza a preguntar, ¿y cómo eran los ositos? Bueno, era uno negro y el otro, no hay oso negro acá. La cosa fue que él terminó dormido arriba de la cama y el niño despierto con los ojos como el 2 de oro, ¿viste? Pero era una página maravillosa, ¿viste? Sí, ¿no? Era un escritor increíble y un tipo increíble, ¿no? Porque la vida que tuvo el tipo realmente es muy increíble. Y más ahora, ¿no? Realmente qué sé yo, a veces uno mira el mundo como una cosa extraña y ajena a uno mismo, siendo que uno es parte de él. Pero es muy difícil ahora un espíritu como el de Henry Miller. Sí. Con lo bueno y con lo malo, ¿no? Claro, es muy difícil. Difícil de espíritus como él y como el de Tom Wolfe, que era también Gay Talese. Sí, ¿no? claro. Referentes del nuevo periodismo, claro, esos tipos. Claro, gente que se vio involucrada en el sacudimiento feroz de los valores por la guerra de Vietnam. Sí. La marcha sobre Washington, Woodstock, todo aquello, ¿no? Sí. Incluso hasta Norman Mailer podía entrar en esa bolsa también. Norman Mailer, ni que hablar, Los desnudos y los muertos, debe ser un mamotreto de 600 páginas sobre la guerra, que es una crónica de guerra. Es una que estamos. Sí, son tipos que efectivamente tuvieron que ir a contracorriente, ¿no?
Y fíjate que, y vos sabés muy bien, digo, que son realmente los tipos que han quedado como grandes referentes, ¿no? Porque ya para acá, en Estados Unidos, no, hay mucho genio de marketing, ¿no? Sí, Digo, sí, todas sí, las contratapas de los libros proponen el escritor más claro. increíble de todos los Sí, tiempos. también que Woodward y el otro de Sí, de Watergate, Watergate, sí, ¿no? sí, Y también. Bueno, eran épocas también terribles, ¿no? por eso, En los Estados Unidos. Nixon y sus muchachos, Sí, ¿no? sí, Todo sí, eso, sí, ¿no? sí, sí, Y sí. bueno, y estaba el caso de La Sangre Fría de Truman Claro, Capote, claro, que que estábamos hablando marcó antes, sí. un antes y un después. Sí. ¿Viste la película que hicieron Con de Philip Seymour? Seymour, sí, sí, me pareció muy bien el Está muy tipo, bien ¿no? Digo, el hecha, sí, tipo es muy un bien gran hecha, actor, sí, sí, estaba sí, bien sí, sí. hecho, el personaje. Es que realmente, digo, no fui contemporáneo, no, digo, sí, sí en parte, pero digo, no estuve con él, nunca lo vi, pero No, no me da la fuimos. impresión de que era un personaje así, ¿no? Como está Sí, retratado en sí, la sí, película, sí, ¿no? sí, Y parece evidentemente de que... las crónicas, digamos, muchas de las crónicas que él hace, y algunas crónicas que otros hacen de él, yo he leído muchas cosas que se ha escrito de Burroughs, en Tánger, que él llegó a ir a Tánger también, a Sí, ver a todos sí, los beatniks, también fue por claro. ahí, fue antes, durante y después. Pero un tipo muy especial, ¿no? En Tánger estaba también, bueno, primero estaba uno de los Goytisolo, no sé si me acuerdo si era Sí, Juan sí, y Goytisolo, estaba, eh, Barnes, La sí, Segunda Piel, sí, y no, y estaba otro que estaba con la mujer, también otro gran escritor, bueno, ahora eso los años no vienen solos. sí, sí. Paul Bowles Ahí y su está, señora Paul esposa. Bowles, no es Paul Sí, Bowles Paul que Bowles, sí, quiero sí, decir. sí, sí, Barnes sí, sí. estuvo, pero se fue, ¿sabes a dónde? Al norte argentino se fue a vivir. Ese otro, pero Paul Bowles se quedó Sí, se quedó ahí, ahí, sí, con su ¿no? mujer Janet Bowles, sí. Ahí, y A Sangre Fría era una crónica literaria absolutamente revolucionaria, donde se desnudaba la intimidad de las víctimas y de los victimarios, ¿no? Eran como dos intimidades paralelas que él iba construyendo Exacto. para que el mundo ese se hiciera interpretable, no justificable, interpretable, ¿no? Que yo creo que en Sangre Propia haces eso, de una manera y con una pericia envidiable, Te agradezco, envidiable. te agradezco. Acá es el caso de una familia, padre, madre y la hija menor asesinados por la hija mayor y su esposo reciente, Sí, sí, estaban recién casados, sí, ¿no? sí. Que para colmo eran vecinos tuyos, ¿no? Sí, 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 en realidad lo que siempre he contado, yo de alguna manera, bueno, efectivamente digo, leí esos libros que vos hablás, leí La canción de Verdugo también de Norman De Mailer, Mailer, sobre Gilmore, sí, que también es un libro muy bueno. muy bueno. Y cuando pasó Sobre esto, perdón, sí, la canción del Verdugo es un alegato tremendo sí, sobre Gilmore, ¿no? Gilmore, sí, Sobre la pena de muerte. sí, Y este es una alegato. Yo creo que esta novela apareció a destiempo, ¿no? pues Si sí, no hubiera sido el mismo que la hubieras guardado para sacarla hoy, claro, donde están es cierto. en pleno apogeo, digamos, la divulgación del pensamiento vinculado a la violencia doméstica, por ejemplo. Claro, A la violencia doméstica. claro. Cuando en España había un año antes de fallecer José Saramago, ocurrió la mujer número 25 en el mes asesinada a manos de su pareja. Y a Saramago le preguntó, maestro, ¿qué solución hay para esto? Y yo no creo ninguna, dice, ninguna, porque la violencia está en nosotros los hombres. ¿No? El patriarcado salvaje, dice, ¿no? Claro. Yo siempre soñé con una marcha de hombres asumiendo que la violencia está protagonizada por ellos. Soñé con un alcalde en España que convoque a una marcha de hombres mientras las mujeres miran con severidad desde las veredas, decía, ¿no?
Pero no creo que nadie lo haga. Lo hicimos acá. Le dije a Ricardo Ehrlich, vamos a hacer eso, vamos a recoger el guante de José Saramago. Y se hizo una marcha de casi 3.000 hombres. Y él le mandó una carta a las mujeres de negro, ¿no? Y fue tremendo, tremendo. Y este es uno de los alegatos más notables sobre el tema, digno de ser leído por la población, que se horrorice, se haga un acto de contrición, ¿no? Sí, sí. Y eso. Sí, yo en realidad quedé muy choqueado cuando pasó esto. Además, yo te decía que incluso cuando se descubren los cuerpos tuve que reconocer los cuerpos, porque no había, en realidad se había tratado de iniciar un incendio para ocultar los asesinatos específicamente, y habían evacuado todo el edificio. Y yo había quedado en mi casa, era la única persona que había quedado en el edificio, parte también de ahí arranca lo de Henry Miller hasta ahí, por ejemplo, ¿no? Sí. Todos sabían dónde yo me estaba afeitando, sin ningún tipo de problemas. Y incluso los bomberos ingresaron por el edificio, que era la casa de mi vieja. Eso que me impactó, la minuciosidad. Es que así fue. De los actos paralelos, sí, ¿no? Sí, afeitarse mientras estaba ocurriendo. Sí, los tipos, yo me estaba afeitando porque me iba al trabajo, yo en aquel momento trabajaba en El Dorado, esto fue en el año 89, y los tipos ingresaron por el apartamento de mi vieja, que era donde yo vivía, y tuvieron que bajar porque estaba cerrado a cal y canto el apartamento donde estaban los cuerpos, y se colgaron del balcón, bajaron al segundo piso, que era el balcón del Estás hablando de los bomberos. Los bomberos, y abrieron a los hachazos la persiana para descubrir después todo eso. La verdad es que yo no tenía ni idea de eso. Lo que menos me imaginaba era que se iba a encontrar eso. O sea, yo en realidad primero no pensé que había gente, nunca visoré ese final. Pese a que después, en parte de la investigación, uno puede ver cómo se va gestando una cosa, claro, ¿no? Claro. Pero en ese momento igual, también era medio un botija, ¿no? ¿Qué edad tenías vos ahí? Y en aquel momento tenía 26 años, ¿no? 26 años. Después tampoco tendría muchos más cuando empecé a escribir el libro, porque lo empecé a escribir 4 o 5 años después. Pero de todas maneras, un poquito más. No, está bien, 4 o 5 años después. Pero bueno, hay un cambio ahí, ¿no? Tener 25, tener 30 es como otra cosa. Yo la verdad que no imaginaba eso. Entonces, de repente, efectivamente, y eso está contado en el libro, yo lo primero que siento y me llama la atención es en la comunicación que tenían los bomberos por handy, dicen que hay víctimas. Yo ahí realmente cambié el semblante completamente, ¿no? Porque yo en realidad pensé que estábamos ante un incendio y nada más, sinceramente. No pensaba ni que había gente, ni nada de lo que me iba a encontrar. Y después de que veo que hay víctimas, mientras que dicen, siento, porque no me lo dicen a mí, que en el corredor se comunican los bomberos diciendo que hay víctimas, ahí me pongo a pensar, ¿no? Y fíjate vos, nada que ver. Yo pensé que alguien se había suicidado. Dije, esto, como sabía que había ciertos problemas familiares y ciertas cosas, dije, bueno, capaz que se suicidó alguien, o no sé, no sabía muy bien qué pensar, ¿no? Pero me acuerdo que fue lo primero que pensé. Y bueno, y ahí fue donde en algún momento vino gente de bomberos y me dijo, bueno, necesitamos que reconozcan los cuerpos. O sea, no hay nadie en el edificio, vos los conocías. Le digo, sí, claro, son mis vecinos. Entonces me dijeron, te tenemos que pedir que bajes, pero no hay otra forma, le decía yo. No hay otra forma, no había nadie en el edificio. Y bueno, entendí que no podía decir que no, digo, no me podía... La verdad que es terrible porque es una imagen que estoy hablando contigo y la estoy viendo porque digo, es terrible, ¿no? Entrar en una escena de un crimen es algo que, bueno, la gente que labura en eso estará súper acostumbrada, pero un ser humano cualquiera, normal, así, lo normal somos todos, pero digo, los que laburan en eso también. Pero digo, no tenés eso, ¿no? Digo, la verdad es que es una escena horripilante porque, digo, lo que te puedas imaginar, además tuve que ir cuerpo por cuerpo, que estaban colocados esos eran 2 apartamentos juntos y había como una zona en el medio que eran como los 2 comedores, pero habían tirado una de las paredes, habían dejado una arcada. Entonces ahí estaban los cuerpos en distintas posiciones, cada uno. Entonces tuve que ir cuerpo por cuerpo y observar. Además había algo de humo todavía adentro por ese incendio que se había originado apenas. La verdad que es una tarea que es horrible, ¿no? Una cosa, además de gente que la viste hasta el día de ayer con vida, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Tremendo, ¿no? Y a la chica también, a Sandra, ¿no? Bueno, a mí en realidad digo, lo que pasa a partir de se habían ido a vivir a Marindia, estaban en Marindia, ¿no? Sí. La verdad es que ahí en realidad, ves, ahí tenés otra cosa que puedo decir, o sea, nunca me imaginé, cuando vi eso,
pensé que era un suicidio también. O sea, mantuve mi tesis, mientras que escuchaba eso, bajé, reconocí los cuerpos y después, bueno, en realidad, si uno, ahora me estoy acordando, ¿no? Digo, uno después cuando es más grande entra a pensar y después lo entra a pensar, ¿no? Pero digo, Claro, porque no había tiros, no había puñaladas. no, pero además digo, había gestos de los cadáveres que, digo, de asombro, la verdad que Sí, al día sí, de claro. hoy recuerdo a la madre con, Claro, con los digo, ojos tengo una mirándote. cosa fea, sí, con los ojos desorbitados, sí, evidentemente porque fue muerta por asfixia y con total conciencia, ¿no? Entonces la verdad es que era una persona cuyo cadáver se mostraba con los ojos abiertos, ¿no? De manera no lo puedo olvidar, ¿no? De manera desesperante. Sí. Totalmente, ¿no? Una cosa, Entonces, no, pero digo, aún qué así, pienso? digo, qué mal, no digo Pero- que mal que conectaba, que seguí pensando en el suicidio, ¿no? Sí, Porque digo, sí, no sí, pensé sí. que la hija mayor iba a ser finalmente la autora de eso. Claro. En el libro no decís que pensaste que podía haber sido un suicidio. No, no. Te lo señalo porque me parece otra de las virtudes del libro. Es decir, eliminar la subjetividad del autor, decir, Sí, y eso me hace pensar qué bueno sería que este libro lo leyeran cuidadosamente los jefes de las páginas policiales, de los diarios, de los informativos, para autolimitarse a la hora de adjetivar gratuitamente, ¿no? Y cuando digo adjetivar gratuitamente, se trata de no incrementar gratuitamente el dramatismo que ya de por sí trae el hecho. es, ¿verdad? Sí, a mí lo que pasa que, ¿sabes qué fue lo que más me atrajo? Que yo quería que por primera vez un hecho de esta naturaleza lo contara el victimario y no la víctima. Que casi y la verdad es que fue el punto de vista políticamente incorrecto, si se quiere, ¿no? Incorrecto, digo, porque no es lo esperado. Yo te contaba que incluso tuve problemas, me acuerdo de haber hecho una nota en Sarandí y uno de los familiares de las víctimas irme a apretar mal, pero muy mal, a propósito de un libro que todavía no había leído. Pero claro, ¿qué era lo que llamaba la atención de entrada? Es que efectivamente yo había hecho un libro con la victimaria, no con las víctimas. Claro. Y es más, yo realmente no... Ya estaba no, prejuzgando que... no, digo, yo tenía un interés de tomar una dirección, ¿no? Y estaba prejuzgando todo, porque esa persona, ese familiar no había leído absolutamente nada, ni siquiera sabía lo que yo escribía. Ahora, sí hay algo claro, digo, yo nunca me planteé hablar con familiares de las víctimas. ¿Por qué? Porque sabía lo que me iban a decir. O sea, sabía que iban a denostar el hecho, cosa que es lógico, digo, yo no dejo de denostarlo, ¿verdad? Un asesinato múltiple es algo que todos repudiamos. Pero yo no quería ir al lugar fácil, que era que los familiares de las víctimas hablaran horrible de los asesinos. Digo, eso es lo que esperábamos todos, lo que todos sabemos que va a ocurrir. Entonces, en realidad mi plan fue decir... Y de hecho ocurre sistemáticamente. Sistemáticamente. Digo, sea lo cierto, o sea mentira, o sea errado, Mira, o correcto el punto de vista. Nunca me voy a olvidar de... No me acuerdo si era... Sí, casi en los años finales de la dictadura, ocurrió un crimen en Sangrila, ¿no? Y donde habían tirado, creo que al marido, una mujer ahí, a un pozo de cal, ¿no? Para disolverlo, de cal viva. Y ahí andaba en las inmediaciones un indigente que lo capturan y lo llevan. Él andaba siempre y a ella no le gustaba la presencia de él, de ese tipo que andaba siempre pidiendo. La cosa es que el primer sospechoso, ¿no? Y Jara de apellido, ¿no? Entonces venía el titular, Jara, coma, el monstruo de Sangrila. A Jara lo agarraron allí al lado del pozo y se lo llevaron a palo, lo molieron a palo, lo desfiguraron a palo y confesó. Dos semanas después, no me acuerdo por qué, cómo se llegó a dilucidar que fue la mujer que tiró a su propio marido ahí. Título: Jarita el Inocente. Cambió completamente. Con diminutivo, Jarita, coma,
el inocente, cuando antes era Jara, coma, el monstruo de Shangri-La, ¿no? Y es eso que estamos diciendo. Y es lo que pasó acá, ¿no? Era una familia de clase media que vos veías de afuera que uno no espera que allí iban a surgir ese tipo de problemas, pero en realidad había toda una situación que en realidad la conoce los protagonistas de los hechos. Digo, lo que dice Sandra, que es la persona que habla en el libro, son cosas que solo ella sabe si realmente existieron. Concretamente ella dice haber sido abusada por su padre, ¿no? Digo, la verdad es que eso no se puede decir más que lo que está dicho ahí, que no es menor igual, en tanto que algunas amigas de ella sabían de tiempo antes, ella les había dicho eso, lo que no significa que sea verdad tampoco. Lo que sí igual de todas maneras significa que sí hacía ese comentario a sus amigas es el antes peso específico del rumor. Exacto. Ella ya le comentaba a sus amigas síntomas eso, y lo hizo antes de tomar la decisión de matar a su familia. Después se da ahí una suma de situaciones más coyunturales, como es efectivamente la irrupción del marido de Sandra, de la chica, que era un tipo... Leonardo, sí. Leonardo era un tipo bastante especial y el padre no lo quería nada, ¿no? Ahora, en todo esto... Hay un ingrediente que se pasea de acá para allá por toda la historia, que es el alcohol y la droga. Sí. Lo que ocurre ahí es también, y eso lo puedo decir yo como vecino, es que el padre efectivamente era una persona muy recelosa de las niñas, de las chiquilinas. Ya las chiquilinas eran grandes y las hacía acompañar al liceo por la madre, ¿no? Digo, ojo, de pronto ese no es una conducta tan atípica, pero digo, en realidad es parte de una serie de conductas demasiado atípicas, en tanto que era muy receloso de sus hijas. Un padre muy cuidador de sus hijas, no la dejaba tener novio, no la dejaba ir a bailar, no la dejaba, la verdad es que no la dejaba vivir un poco, ¿no? Si es que se quiere. Dejaba vivir. Las tenía muy oprimidas. Y bueno, esas chiquilinas en algún momento... como varones. Sí, en algún momento incluso pasó que en realidad salían escondidas. Ahí se generó toda una problemática, ¿no? Porque digo, salían escondidas con conocimiento de la madre lo tenía que ocultar del padre. Era complicado. Yo me acuerdo que era joven e incluso, viste que antes en la vida pasaba todo por 18 de julio. Entonces, claro, era todo tan chico y todo solo en una calle que digo, muchas veces me tocó verlas, ¿no? Digo, que eran chicas menores, ¿no? Y decirle, chiquilina, ¿qué hacen por acá? Tengan cuidado de noche. Porque además yo sabía que el viejo no estaba ni ahí con eso. Yo sabía que no tenía ni idea. Yo digo, todo ese estado de situación, aunque parezca mentira, más la introducción de un novio primero y marido después que no le gustaba nada al padre de familia, aunque parezca mentira, más las drogas, más el alcohol y más una situación apremiante, ¿no? Económicamente y muy puntual, que era que la casa donde ellos vivían en Marindia, el padre, poco tiempo antes de ser asesinado junto al resto de la familia, les amenazaba con quitárselas. Sí. Eso me parece que fue el desencadenante final de una situación que no parecía, después que uno ve todos los detalles, parecería que no iba a evolucionar de otra forma, no tenía otra forma de terminar, lamentablemente, ¿no? Una de las cosas que me impresionó muy bien, y que lo voy a leer un fragmento fue la reflexión de Fernando Butazzoni. Sí. Bueno, Fernando fue muy importante porque este fue mi primer libro y él fue el que, digamos, me alentó a hacerlo. Me dijo que era un gran trabajo y tuvo la deferencia de escribir efectivamente un prólogo y tener palabras muy afectivas hacia mi laburo, ¿no? La verdad que le agradezco mucho a Fernando. Mirá esto, voy a tomar un fragmento que me parece digno de ser compartido, ¿no? Figares, dice Fernando Butazzoni, partió de una hipótesis de trabajo por demás inquietante. Los crímenes cometidos en aquel apartamento del Barrio Sur no fueron producto de mentes criminales, ni sus autores eran simples monstruos. Figares supuso que sus autores podían ser personas sencillas, jóvenes como tantos, pero también supuso, con sagacidad envidiable, que algo había provocado esa especie de mutación perversa en sus conductas habituales hasta llevarlos
al asesinato. El resultado de la investigación emprendida por Figare es doblemente apasionante. En primer lugar, porque se mete de lleno en un laberinto de datos, días, horarios, costumbres, juicios, palabras y silencios, hechos y suposiciones, verdades a medias y mentiras flagrantes. El trabajo con todos estos materiales debe haber sido agobiante para su autor. Mi experiencia como lector así lo indica, y puedo contar cómo me descubrí a mí mismo en una helada madrugada de julio, observando el amanecer en la bahía de Montevideo, tras haber leído el original del libro, viendo el paisaje gris y pensando con una tristeza infinita en esos seres tan próximos, tan cotidianos y vecinos, a la vez tan distantes en sus propios horrores y destinos. Me acuerdo de eso, sí, que dijo Fernando, muy, muy generoso y muy fuerte lo que dice. Sí, sí. La verdad que fue indudablemente quizá mejor libro, ¿no? Esto ocurrió en el 1989. 89. Sí, yo lamento que haya sido efectivamente la temática esta, ¿no? ¿De qué? No, de contar una cosa desagradable. No es desagradable. No, bueno, pero digo, mejor dicho, una cosa no agradable, claro, digamos, ¿no? No agradable. Pero estoy fijando, mirá cómo vamos a desembocar. 89. Ahí hasta el año 92. Primero que nada, Sandra está libre. Sí. Yo no sé más nada de ella que esto, ¿no? Pero sí está libre, sí. Bien. Sí. Y no sé si Leonardo está libre. Claro. Que lo vi, yo te contaba que lo vi cuando hice Me alcanza con saber, están vivos. Sí, hasta lo último que yo sé, sí. Y él, yo lo vi a él años después, volví a verlo cuando hice el ciclo de Canal 12, Ciudad Oculta desde las cárceles, en el penal de Libertad, en donde me vino a increpar no haber participado del libro. En realidad, mi idea es que él también hubiese participado del libro. Sí. Pero el abogado de él y su madre no lo quisieron así. No lo quisieron. Y él me vino a increpar por eso y yo realmente le dije, habla con tu madre y con tu abogado, porque en realidad yo sí traté de contactarme contigo y no pude, ¿no? Este es uno de tus grandes libros, ¿no? Estamos 89, 90, 91, 92. En el 92, año de los 500 años del descubrimiento de América, me toca acompañar a la Comedia Nacional, al gran guitarrista Abel Carlevaro, Mira, a la Feria Mundial de Sevilla. buenísimo. Y allí me encuentro por primera vez con los buitres. No te puedo creer. Sí. Claro. Nunca los había visto antes. Claro. Y los encontré allí. Ellos han ido 5 veces, además son muy conocidos en España. Claro. Sí. Digo, no es un grupo... Pero creo que fue la primera vez, ¿no? Probablemente, probablemente, sin probablemente, porque antes de eso eran los estómagos, así que sin probablemente, sí es así. Ellos que fueron objeto del culto del Río de la Plata, Sí. ¿verdad? En los estómagos, ¿no? Había como un puente artístico, cultural, idiosincrático con Buenos Aires también, ¿no? Y habían grupos de un lado y del otro, Sí. ¿no? Sí. Que tú conocías muy bien, porque ese ambiente lo conocías. Estaba a la ahí, perfección. perfectamente, sí, tuve la suerte en realidad de estar ahí, sí. Ahí fue donde también hubo otros divididos del otro lado, ¿no? Sí. La verdad que la historia esa, es la historia previa, la de los estómagos, en realidad arranca efectivamente en 1983, ¿no? Digo, que yo los conozco. La verdad es que, y está dicho en el libro de la biografía de los buitres. Todo esto te lo digo porque acabas de salir. Sí, es un libro que la quiero biografía un montón. oficial. Sí, de un montón. los buitres, Me ¿no? pareció una cosa que me ofreció Claudia Garín de Planeta, la gente de Planeta, que fue increíble. Además, ellos no tenían ni idea de que yo había sido el tipo que había pasado por vez primera música de los estómagos en la radio. Lo cual, digo, siempre el destino está como ahí, ¿no? Digo, algo que uno no planifica, no propone y las cosas pasan. Me llama Claudia, quien conocía,
y yo me acuerdo que me voy con una listita de posibles libros y trabajos que tenía en carpeta, y empezó a decirme esto no, era nada, no, era todo no. Entonces ahí fue cuando me dijo, no, a nosotros nos gustaría que escribieras la biografía de los Beatles. Digo, no te puedo creer. Digo, ¿pero en serio me estás diciendo esto? Tocó el timbre ahí, ¿no? Ah, digo, pero no puede ser. Me dice, sí, claro, no sé cuánto. Le digo, pero vos sabés que yo fui el primero que pasé música a los Stones. Ah, no tenía ni idea. Digo, bueno, mira, digo, sinceramente, digo, humildemente, yo creo que está bien lo que me estás planteando, porque yo soy muy amigo de ellos, porque fui el primero en pasar música de Los Estómagos, y porque además soy amigo de Claudio Picherno también, que es el representante, y justo andábamos con Claudio en vuelta. Digo, la verdad que es increíble que me hagas este ofrecimiento. Y bueno, se lo trasladaron a los muchachos de los Buitres, y continuó esa historia que había arrancado con Gabriel Pelufo llevándome cassettes en el año 83 a la radio, al Sodre, en aquel momento que yo estaba, con música de ensayo de Los Estómagos. Un día tenés que llevar a tu programa a Gabriel Pelufo. Ya lo he llevado, pero ahora lo tengo que llevar. No, sí. A Gabriel Pelufo, porque siempre le dice, ¿usted es el cantante? No, yo soy el director del Blane. Claro, al revés no le debe pasar además, le debe pasar solo a él. Solo a él. Claro, Gabriel Pelufo claro, es arquitecto y uno de los grandes claro. analistas y investigadores de las artes plásticas latinoamericanas. Y es un tipo riquísimo. Se llama Gabriel Pelufo, ¿no? Exactamente, pero no tiene que ver con este que canta. No, nada que ver, ni en pariente. Los Estómagos. No, lo que te iba a hacer referencia, que es increíble, porque lo hablamos ahí en el libro, bueno, pues, no debe haber nada que se le pueda agradecer a la dictadura argentina, ¿no? Evidentemente. Pero que parezca mentira este hecho, sí, que fue que cuando Galtieri decide invadir quizás recuperar de todas formas las Islas Malvinas, ¿no? Porque efectivamente el derecho lo tienen, naturalmente, pero digo, cuando deciden hacer esa operación militar... El legendario borracho de la dictadura argentina. El legendario borracho, exactamente. En realidad, si vos haces memoria, pasó algo increíble que fue una ayuda muy grande para los músicos de ambas márgenes del Río de la Plata. Fue que el tipo prohibió la emisión de música en inglés. Sí. Eso hizo que rápidamente tuvieran que cajonear todo lo discos en inglés y empezar a editar bandas argentinas. Y vos sabés que las cosas que normalmente... Claro, y vos sabés que normalmente... Claro, y de la noche a la mañana tuvieron que producir material discográfico rápido que suplantara todos esos discos en inglés que no podían pasar más. Y la radio también. O sea, horas de música que pasaban de música en inglés tenían que ser suplantadas inmediatamente, vía decreto, por música cantada en español. Claro. Y eso hizo que una cantidad de bandas nuevas emergentes grabaran rápidamente discos, y ese efecto contagio terminó, aunque parezca mentira, en Montevideo. Como muchas cosas, yo siempre digo que Buenos Aires tiene 200 años antes que Montevideo, ¿no? De nacida. Y 200 años prácticamente la historia que tiene la Argentina. 200 años es mucho. Digo, no me gusta plantearme como provinciano, pero digo, Montevideo siempre ha estado un poco al influjo de Buenos Aires, con sus cosas, porque viste que los porteños nos envían muchas cosas, y eso es verdad. Yo viví en Buenos Aires y hay un montón de cosas que... Sí, pero viste que hay muchas cosas que tenemos los montevideanos que no lo tienen los argentinos, ¿no? Y viceversa, ¿no? Pero hay que decir que Buenos Aires es efectivamente una gran metrópoli y que existe hace 200 años atrás, de Montevideo, o sea, nos tienen ganada la carrera por 200 años, y siempre nos inoculan cosas y nos pasan cosas. Pero lo más lindo ocurrió en Plaza Francia. Sí, bueno, yo esa tampoco la viví. Yo ya agarré la parte en realidad de... Yo viví el año 84, fue un año muy bueno, porque fue el año que volvió la democracia. En el 83 volvió la democracia y la verdad que era una especie de primavera, ¿no? Pero te digo, muchos de esos cantantes como Lito Nevia, por ejemplo, el abuelo, qué sé yo. Mestre, iban a cantar cuando nadie los conocía. Iban a cantar solitos ahí en el pastito, al lado recostado de los troncos de las palmeras, en Plaza Francia. Y ahí iban hasta Charly García. Sí. Es que, ya te digo, primero que había un gran costado ganado por la música anglosajona a ambos márgenes del Río de la Plata. Y después que de golpe y porrazo pasó esto, que de todo lo malo que trajo ese aspecto cultural, ¿no? Que estaba mal también, digo, yo no estaba de acuerdo. Yo, por ejemplo, escuchaba mucha música en inglés, ¿no? Como todos los músicos y todos los que nos gustaba la música. No tenía nada que ver una cosa con la otra. Como Johnny Sosa. Claro, exactamente. Pero la verdad es que, digo, de todas maneras nos vimos como obligados, y ese fenómeno llevó a que muchas bandas como Los Estómagos empezaran a hacer música y tuvieran en realidad recepción por parte de los medios de comunicación. Y acá en Uruguay empezaron a haber había pocas radios que se dedicaban a la música, básicamente era Independencia y Panamericana y Radio Mundo, no sé si todavía estaba, capaz que todavía no. Pero esas radios tuvieron que
pese a que acá no había prohibición de pasar música en inglés, tuvieron que incorporar de todas maneras toda esa música argentina que venía y darle espacio al rock cantado en castellano. Claro, pero ahí te voy a consultar, ¿no? Sí, porque sos el especialista en aquellos años, el exégeta de aquellos años. Sí, ¿no? totalmente, sí. Yo creo que en esas épocas que coincide también con la búsqueda de lo que otros le llaman una identidad artística, con los limareños, Alfredo, todos ellos, lo que está ocurriendo en Buenos Aires, el acicate de las Malvinas, todo aquello, los desaparecidos, Cambalache, Sí. todo eso lleva a los adolescentes y jovencitos de esa época a buscar fuentes de reflexión accesibles para pensar en su propio arte. Entonces, yo creo que ahí los muchachos que antes se refugiaban en el grupo, en el anonimato del grupo, supongamos, no ocurría eso con los estómagos, ¿no? Pero si vos decías hojas, Claro. qué interesante, ¿no? Claro. Pero no sabías quién diablo integraba hojas, ni cómo se llamaban, ni menos todavía qué pensaba. Que hojas de Cacho Badini. Por ejemplo, Julio ¿no? Zabaleta, claro. Ahí está. Entonces, eran Julio Zabaleta era el director de la 38, como yo tenía la música, le tengo a él. Mirá vos, y Cacho ¿no? estaba en la 26, claro. Entonces yo pienso que en esa época esos grupos lo que dieron, lo que generaron es un fortalecimiento de las identidades individuales de cada uno de los integrantes del grupo. Y el fortalecimiento de eso lleva a la discusión interna del grupo. No solamente que es natural, es sano que ocurra así, y eso es lo que los hace, por ejemplo, buscar los distintos caminos, separarse. Sí. Es que pasó precisamente con los estómagos. El otro día me encontré con el gato Eduardo Oviedo, que es un músico nacional, que era el que tenía el Templo del Gato, que era el único lugar donde se podía ver estas bandas, ¿no? Y bueno, había sitios para tocar. E incluso yo hice algunas presentaciones en Teatro Reloj, y entre paréntesis el otro día me decía Álvaro Col, baterista de Ácido, que vengo a ser el primer organizador de un evento de heavy metal en el Uruguay, porque nadie organizó uno antes, y fue la presentación de Ácido. Y yo fui el productor de ese show, que lo hicimos en el Teatro Reloj, que no se lo rompimos, que estaba Raquel Azar. Raquel Azar en la galería, en 18. La galería en 18, en el Teatro Reloj, sí. Ahí hicimos... hacían zarzuela ahí. Bueno, le agarramos a Raquel Azar, no le rompimos la azar, porque no se la rompimos, pero le metimos Ácido, de Sol Ángeles, distintas bandas de todo tipo. Era una época muy fermental que había muy poca cosa, ¿no? Y pasó lo que decías vos con los estómagos, porque los estómagos entran en el Templo del Gato, que es uno de los pocos lugares donde se hacía música. En realidad me alcanza, Gabriel, el otro día me encontré con el Gato y repasamos la historia, pues yo me la acordaba hasta al revés, y me lo ratificaba, lo mismo que me había dicho Gabriel. Yo en algún momento pensé que era al revés, que era el Gato Eduardo que me había pasado un cassette a mí de los estómagos, y después me dijo, no, y me lo volvió a ratificar el Gato, y dice, no, el cassette te lo dio a Gabriel a vos pasabas los estómagos en la radio, y un día me dijiste, Gato, escuchate esta banda. Y el Gato me decía, el otro día, me lo dijo antes de ayer, que lo invité para recordar esa época, me decía, yo escuché la banda y le dije la verdad, le dije, a mí no me gusta, pero esto acá no se hace. ¿No? Era como una cosa rupturista, y realmente los estómagos fue una cosa rupturista. Porque ahí en el Templo del Gato, digamos que había músicos, pero ya más convencionales, grandes músicos. Yo me acuerdo de haber hecho que mira qué atrevido lo que voy a decir, pero es verdad. El Gato no me va a dejar mentir. Me acuerdo que hasta yo toqué percusión, que siempre se me ha dado por ser del barrio Palermo, de intentar tocar percusión. Me acuerdo que hasta una vez tocamos Oye Cómo Va con el Galetti, con el Galo en batería. Y yo tocaba la percusión. Qué país generoso, qué país generoso. Ahí se juntaban todos esos músicos. Generoso y con sentido del humor. Totalmente. No somos tan grises. No, para nada. Y bueno, y ahí los tipos rompieron algo, ¿no? O sea, porque efectivamente, todo lo que se hacía no estaba mal, estaba buenísimo todo lo que se hacía ahí. Pero ¿sabés lo que a mí me fascinaba de esa época? Que los gurises pensaban. Sí. Entonces lo que hacían se convertía en una doble fuente. En una fuente de creación y una fuente de reflexión, ¿no? Y así salían. Era lo de La Vela Puerca, por ejemplo, ¿no? Donde cada canción es una historia. Daniel, no sabes qué placer.
No, el placer ya sabés que es mío. De verdad. La verdad que para mí es un gusto estar contigo. No sé cómo hablamos, pasamos de el realismo más terrible y disfrutable al mismo tiempo, Sí, porque claro. esa es la condición humana, ¿no? Sí. A nuestros queridos buitres. A nuestros queridos buitres, exactamente. Gracias, Negrito.